Hola a todos mis amigos de tu canal GoToViajes, tu canal de viajes. El día de hoy, continuando con nuestras historias, les voy a contar cuál fue la oferta que me hizo uno de los jefes de American Airlines aquí en Narita para trabajar con ellos. Pero antes, como siempre, agradeciendo a todas las personas que están suscritas a este canal, que ya pasamos la barrera de los 1000. Muchas gracias a todos. Y a los que están viendo por primera vez y todavía no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Fácil, gratuito. Aquí abajito, clic donde dice suscribirse, luego clic en la campanita de notificaciones y escoger la opción todas. Y si el video te gusta, clic en like, dedito arriba, con eso me estás apoyando y yo voy a seguir haciendo mucho más videos de información y también de mi vida, de mi paso durante todos estos 34 años que vivo en Japón, desde empezar en una fábrica hasta llegar a gerente general de una importante aerolínea internacional aquí en el Aeropuerto Internacional de Narita. Así que, sin más tiempo que perder, ¡comencemos! En uno de esos días que trabajando y ayudando al personal de la aerolínea de American Airlines, uno de los jefes me invita a tener una reunión en una oficina. Y yo me sorprendí, de verdad que yo estaba sorprendido, pero yo pensaba que ellos lo que querían era que yo les ayude a traducir, ¿no? No solamente en mi puesto de trabajo, que era en el counter a la hora que la gente ya salía de Japón, sino yo pensaba que también, porque yo sabía que ellos tenían muchos problemas por el idioma, porque muchos latinos llegaban en ese tiempo y utilizaban la aerolínea. Pero era solamente mi idea, no sabía exactamente qué es lo que ellos me iban a pedir. Yo pensé que solamente era para ayudar en los dos lados, porque hasta ese momento, como yo les expliqué, ese no era parte de mi trabajo. Mi trabajo solamente era jalar las maletas de los pasajeros. Pero como estaba ahí, siempre me pedían por favor y bueno, a mí no me costaba nada. Al contrario, me convenía porque yo podía aprender más el japonés y practicar mi inglés. Eso me convenía mucho a mí. Entonces era lo que yo pensaba, ¿no? Pero no fue así. En la reunión que tuvimos, este señor me dijo que si yo quería trabajar en American Airlines. ¡Wow! Me sorprendió. Y yo no me di cuenta si entendí bien o no entendí bien, por eso repregunté. Y le dije, ¿como empleado de la aerolínea, le digo? Y me dice, sí. Aquí en Japón normalmente nosotros los extranjeros, bueno, los latinos, los peruanos, la mayoría de nosotros cuando trabajamos en una empresa, trabajamos por intermedio de una contratista. Creo que en Perú se dice service. Bueno, son empresas que hacen contrato con una empresa grande y dan el personal para que haga el trabajo. Eso normalmente funciona aquí en Japón hasta ahora también, ¿eh? Y en ese momento yo trabajaba para una contratista que daba servicios a estas empresas que estaban en el aeropuerto. Entonces, que me ofrezcan directamente ser empleado de una empresa y sobre todo de una aerolínea internacional, una aerolínea estadounidense, para mí fue, pero no sé, me cayó como un baldazo de agua. No supe en ese momento qué responder, si sí, si no. Estaba totalmente desubicado, estaba totalmente nervioso. Pero el señor, yo ya lo conocía más antes, porque ya tenía tiempo, ya llevaba tiempo trabajando
aquí en el tercer piso, ahí donde los pasajeros se chequean para su viaje. Tanto fue mi emoción de que yo no pregunté ni cuánto iba a ganar, ni cuánto me iban a pagar, de qué trabajo iba a hacer. Totalmente bloqueado. Solamente dije, ¿qué? ¿De verdad me está ofreciendo un trabajo? Y yo todavía pues no era una persona que manejaba muy bien el idioma japonés. Estaba en un proceso de aprendizaje. Mi inglés era un inglés sí básico. Yo podía conversar algunas cosas, pero tampoco no era el inglés pues nativo. Era un poco difícil. Por eso es que yo decía, pero ¿qué de verdad me está pasando esto? Ese era otro punto de que cuando llega la oportunidad hay que agarrarlo, ¿sí? Porque yo no creo que esto me lo iban a ofrecer en otro lugar. Y lo único que le respondí, le dije, ya, yo acepto. Y nada más. No atiné a preguntar nada más. Y él me contestó que ya, muy bien, que en estos días me iba a avisar, me iba a dar toda la información de cómo iba a trabajar. Salí de esa oficina contento, pero confundido. No podía creer, de verdad que no podía creer que a un extranjero como yo, que había llegado a Japón a trabajar a una fábrica sin saber japonés, cero, y en ese momento mi japonés todavía estaba en proceso de aprendizaje, porque era otro tipo de japonés que se habla en el aeropuerto. Es muy diferente al japonés que se habla en una fábrica. Y regresé a mi casa y le conté a mi esposa, y mi esposa me dijo, ¿qué? ¿De verdad? Ella también no la podía creer. No. Esas oportunidades no pasan. Así que si a ustedes les pasa, agárrenla. Porque otra vez yo no creo que esto vaya a pasar. Luego tuve otras reuniones ya con él más tranquilas, donde ya me explicó cómo es lo del sueldo, cuánto me iban a pagar, cuáles eran los horarios de trabajo, cuál era mi trabajo en realidad que yo iba a hacer. Él me explicó de que sí, en ese momento tenían muchos pasajeros que venían desde Latinoamérica y a veces tenían problemas en inmigración por alguna documentación que les falta y esto. Bueno, y que mientras ellos tengan tipo de problemas, la aerolínea se tenía que encargar. Y como yo hablaba español, entonces él lo que quería era eso, mi español, no el inglés, no el japonés. Él quería mi español, porque eso le iba a facilitar su trabajo, tanto con los oficiales de inmigración y con los pasajeros que llegaban aquí. Entonces yo dije, uy, fácil, yo hablo español, ya, yo esta la hago. No, yo aquí me quedo. Y había dado un salto grandísimo. La primera era del primer piso al tercer piso, de jalar maletas en el primer piso a jalar maletas en el tercer piso. Pero de ahí a una aerolínea, ya pues era... Y la acepté. Ya después de entregar pues todos mis documentos, ¿no? Porque hay que entregar pues los papeles, ¿no? Los pasaportes, porque yo como extranjero en ese tiempo todavía tenía visa para vivir, tenía que entregar toda la documentación a la empresa, ¿no? Ya era American Airlines, ya no era una contratista. Para que me hagan pues mi contrato de trabajo, ¿no? Todo completo, ¿no? Según como dice la ley. Pero yo siempre en la cabeza era, voy a trabajar en American, más o menos como algo como traductor. No era traductor, pero era algo parecido a traductor, sino era ayuda a los pasajeros que llegaban, pues, ¿no? Latinos, con el español. Y hasta ese momento yo había estado ayudando poco a poco en el counter, ¿no? Ayudando con el idioma, a veces cuando no se entendían, yo ahí ayudaba.
Entonces ya yo más o menos sabía cómo era la cosa, ¿no? Pero lo que yo no sabía era que cuando uno es empleado de una aerolínea, ya directo, ya un empleado regular, como le llaman, o como en inglés, a veces aquí también le dicen full timer, todos tienen que pasar los cursos, los training que le llaman, de seguridad del aeropuerto, de seguridad internacional, de los vuelos, de las llegadas, de qué cosas puede pasar, qué cosas no puede llevar un pasajero, qué tipo de carga podemos aceptar, qué tipo de pasajeros podemos tratar, porque no todos son iguales. Hay gente que es de primera clase, business class, economy class, gente que va con silla de ruedas, gente que necesita asistencia por cualquier motivo médico, y así, todos son cursos que hay que llevar. Pero eso, yo no sabía. Yo pensaba que era fácil, entraba y de ahí ya cualquier cosa que pasaba con español me llamaban. Y no fue así. Esos cursos eran más difíciles. Eran bien difíciles. Bueno, lo bueno es que los cursos en ese tiempo se llevaban en la computadora, algunos de ellos, y estaba en inglés. Pero por cada curso habían como 20 preguntas. Tú tenías que leerte todo eso, aprenderlo y luego responder las 20 preguntas. Y por cada curso era el 80% que tú tenías que responder bien. El 20%, bueno, tenías el chance de equivocarte, ¿no? Si no pasabas el 80%, en algunos casos te daba la posibilidad de hacerlo otra vez. Habían algunos cursos que no te daban ese chance, pero en algunos sí te daban ese chance. Entonces tú tenías que, al menos yo, tenía que leer. Y como yo no sabía todavía nada de lo que era una aerolínea, porque ahí en los cursos es casi todo lo que es aeropuertos, aviones, hablaban de seguridad internacional, esas cosas yo nunca los había escuchado. Los podía leer porque estaba en inglés, pero no los entendía porque yo no sabía qué significaba esas cosas. Entonces tenía que informarme, tenía que preguntar. Lo bueno es que ahí en América habían, las personas que trabajaban ahí sí me ayudaron bastante. Venían y me decían, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Porque yo estaba sentado en una computadora en una oficina adentro, solo, estudiando, leyendo. Y de vez en cuando ellos venían y me decían, oye Rey, ¿y cómo estás? ¿Estás bien? Sí, pero disculpa, una pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el otro? Y ellos muy amablemente sí me ayudaban. Me decían, mira, esto significa aquí, esto de aquí significa acá, puedes hacerlo de esta forma. ¿Para qué me ayudaron? Lo que sí es que yo me demoraba demasiado, porque como yo sabía que tenía que pasar el 80%, entonces yo me ponía a leer despacito, poco a poco, para entenderlo todo y no equivocarme, pues. Y así tuve que pasar todos esos cursos. Todo eso a mí me tomó, creo que más de un mes. Más creo que me tomó. Ese tiempo yo estaba en las oficinas adentro, solito. Ahí, estudiando, respondiendo, estudiando. Algunos, como digo, me daban chance para volverlo a hacer. Y recuerdo una que era bien difícil. Creo que la hice como 7, 8 veces. Porque por más que lo volví a leer, porque te da el chance de retroceder. Lo leía, lo hacía y me equivocaba. Lo volví a hacer y me equivocaba. Pero yo decía, no, yo tengo que pasarlo. Pensando, yo no voy a regresar a una fábrica. Ya llegué aquí. Yo aquí me quedo, tengo que hacerlo. He pasado tantas cosas. No, yo tengo que hacerlo. Y seguía, y como sea preguntando. Ya, yo dije, no, yo no voy a tener vergüenza, porque a veces a uno le da vergüenza preguntar, que vayan a decir. No, a mí se me quitó todo eso. Yo solamente con pensar que me iba a regresar a una fábrica, no, a mí se me quitó todo eso. Y seguía preguntando y preguntando. Y lo bueno, como digo, me ayudaban. No, bueno, algunos sí. Algunos también no tenían tiempo, ¿no? Pero yo preguntaba. Cuando ya terminé recién de pasar todos esos cursos, que demoró más de un mes, entonces ahí ya me dijeron, bueno, ya pasaste todos los cursos básicos, ahora es ya el momento de que tienes que ir al lugar de trabajo. ¿Y cuál es el lugar de trabajo?
los counters. Ahí donde yo estaba atrás jalando las maletas, ahora yo iba a estar adelante. Yo iba a estar en los counters, porque ya era un empleado regular de American Airlines. Tenía que chequear. Pero ese no era lo que yo pensé. Lo que yo pensaba solamente era apoyar o ayudar en el idioma. Pero me dijeron, no, todos los empleados de aquí tienen que pasar los cursos y luego a los counters. Y luego de los counters tenía que ir aprendiendo todos los trabajos que tenía la aerolínea. No era que solamente yo iba a estar ahí hablando español o ayudando en español, no. Pero esto yo no lo sabía. Y tuve que seguir todo como siguen los demás empleados japoneses o extranjeros, americanos, porque ahí habían australianos, habían de diferente nacionalidad. Y lo tuve que hacer. Y tuve que atender. ¿Se acuerda cuando yo les decía de que cuando yo era maletero, yo estaba atrás del japonés? El japonés atendía al pasajero. Y yo decía, algún día voy a estar ahí. Pues ese era el día. Ya había llegado el día. Yo ya estaba ahí. Y en el tercer piso, acuérdense. Ya había subido de piso. Y tenía que atender a los pasajeros. Me llegaban pasajeros que hablaban, bueno, español, sí, bacán, chévere, porque yo podía atenderlo fácil. Me llegaban los japoneses. Me llegaban las personas que son de lengua nativa inglés. Australianos, americanos, hawaianos. American Airlines es una de las empresas, unas aerolíneas que lo utilizan muchísimas personas. Y yo ya estaba ahí y tenía que hacerlo. Bueno, cuando ya me llevan a los counters, a ver, que me expliquen exacto cuál era la forma de trabajo. Y ahí me comenzaron a explicar, mira, tú tienes que estar en el counter y cuando venga un pasajero tú lo tienes que atender, le tienes que pedir los pasaportes, le tienes que pedir su documentación necesaria para que viaje. Ah, ya, le decía yo, uy, yo me moría de miedo, hermano, aquí dentro de mi cabeza yo me moría de miedo Y lo había visto un montón de veces porque yo ya estaba en el aeropuerto, pero nunca lo había hecho. Entonces yo dije, uy, ya, sí, yo le decía hi, porque aquí en Japón se dice hi. Y había... Y ella me dice, bueno, porque era una supervisora, y me dice, ahora vamos a regresar a la oficina para enseñarte cómo funciona el sistema de chequeo. La computadora. Recuerden que en esos años no existía internet. Nosotros normalmente no teníamos computadora. No había el celular, no había esas cosas. Las aerolíneas sí manejaban computadoras, porque ese era el sistema para chequear. O sea, yo nunca había visto eso. Nunca lo había hecho. Y me lo enseñaron. Que para poner el nombre, y en esos tiempos, ahora es mucho más fácil. Ahora yo les digo que los sistemas han cambiado. Ahora sí es mucho más fácil. En esos tiempos, para chequear a una persona había que ingresar muchos códigos, muchos números, para que salga el nombre del pasajero y ver de dónde a dónde va, si tenía conexión. Todo eso era un código. Era un poco más difícil. Y todo eso yo lo tenía que aprender y me conseguí una libretita donde yo apuntaba para no olvidarme. Bueno, ya eran como el tercer, cuarto mes que yo estaba ahí. Y todavía, lo que yo había pensado que iba a trabajar de ayuda, todavía no lo hacía. Todavía estaba en proceso de aprendizaje. Todavía seguía con más cursos. Y entrenamiento, sí, en los counters, luego en las llegadas, que lo llaman los arribos. Y luego también cuando los pasajeros llegan y tenían conexiones, todo eso había que aprender. Y todo eso me lo estaban enseñando. Y esos 4 meses, 5 meses, la pasé mal. Pero mala. Llegaba a mi casa mal. Llegaba estresado. No estresado. Súper estresado. Porque tenía que lidiar con varias cosas. El japonés, el inglés. Los dos estaban en proceso todavía de aprendizaje. El inglés lo manejaba un poquito más que el japonés. Pero igualmente tenía esas barreras.
los cursos que llevaba. Todo lo que me iban enseñando de a poco, tenía que yo asimilarlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque yo después me enteré de que las aerolíneas te dan 6 meses de prueba. Yo eso no sabía de un comienzo. Ellos te dan 6 meses de prueba. Si tú durante los primeros 6 meses pasabas todos los cursos y aprendías todas las lecciones y todas las instrucciones que te daban los jefes, eran los supervisores, los líderes, los managers, entonces a partir del 7º mes ya tú pasabas a ser un empleado regular. Los primeros 6 meses era de prueba. Y eso yo me enteré más o menos en el 4º, 5º mes. Y me asustó. En realidad me asustó. Porque yo dije, no, creo que me falta 1 mes y medio para cumplir los 6 meses. Y yo decía, no, yo tengo que aprender, yo no me voy a ir de acá, no voy a regresar a una fábrica. Y le puse más punche. Ahí es donde yo puse más ganas. Y todo el estrés que yo tenía que llegaba a mi casa, porque mi esposa me decía, ¿qué tienes? Estoy estresado, esto yo no lo entiendo, no sé cómo hacerlo. Pero ella me decía, pero ¿te gusta el trabajo? Sí, claro que me gusta. Y entonces pues sigue para adelante. Y ya, eso me llenaba más de fuerza, ¿no? Me daba más aliento, más ganas. Y seguía. Y logré pasar los 6 meses de prueba. Cuando me dijeron, pasaste los 6 meses y te quedas, ¡wow! Una felicidad. Mi esposa también, ¡wow! Feliz, contenta. Había llegado a una aerolínea. Una cosa impensable. Ya estaba como empleado regular de American Airlines. En ese tiempo, ahora ya ha cambiado todo, estoy hablando hace 30 años, cuando tú cumples los 6 meses de prueba y lo pasas, la empresa como premiación te da un pasaje ida y vuelta a cualquier parte donde vuele American Airlines. Entonces yo tenía pasaje para mi esposa, para mí y para mi hija que estaba chiquita. ¿Y qué es lo que hicimos? A Perú. Nos fuimos a Lima, al toque. Era gratis. Eso te lo daba la aerolínea por tu esfuerzo, por tu dedicación de haber pasado los primeros 6 meses. Y yo chapé esos boletos y nos fuimos a Lima al toque. Yo le dije a mi esposa, vámonos a Lima un rato porque tengo las vacaciones, porque así también te dan vacaciones, días de vacaciones y los pasajes gratis. Vámonos. Y nos fuimos a Perú. Esa fue mi premio mío de haber puesto punche, de haber no renunciado, de haber seguido como sea, y la satisfacción de que mi familia y yo podíamos viajar a cualquier parte, pero decidimos Perú porque hace tiempo no íbamos a Lima y total, nos fuimos y la pasamos bonito. Esa fue una de las cosas bonitas que me dio el trabajar en la aerolínea cuando yo recién entraba en el año de 1992, me acuerdo. Otro de los beneficios que es trabajar en una aerolínea, y esto normalmente esto pasa casi en todas las aerolíneas grandes, la que le llaman legacy. Los empleados tienen muchos beneficios y uno de los beneficios es que al año tú puedes utilizar boletos de la aerolínea, tú, tu familia, en el caso que seas casado, si tienes hijos, tus hijos, también tus padres, tu mamá, tu papá, todos ellos tienen facilidad de utilizar boletos de la aerolínea. ¿Habrán escuchado ustedes de que algunos boletos les dicen boletos de stand-by? Bueno, ese tipo de boletos son los que utilizan los empleados y los familiares directos de los empleados.
Stand-by le llaman porque tú puedes viajar con esos boletos, que son súper baratitos, son baratos, no son gratis, hay que pagar al menos los impuestos, la gasolina, algo, no es cero, pero son baratos. Pero le llaman stand-by porque si el avión, el día que tú escoges viajar, está lleno, completamente lleno y no hay asientos, entonces a ti no te van a permitir viajar, porque las personas que han pagado su pasaje tienen prioridad, ellos tienen que viajar. En cambio tú tienes boletos porque tu mamá, tu papá trabaja, ¿no? O tus hijos trabajan en una aerolínea, son boletos de stand-by. Pero sí nos daban ese beneficio de que podíamos viajar. Y para un extranjero que vive en Japón o un extranjero que vive en cualquier otro país y tiene la posibilidad de trabajar en una aerolínea y la posibilidad de utilizar este tipo de boletos, pues nosotros felices, porque no solamente yo, sino también mi esposa en cualquier momento podía viajar, mi mamá viajó muchas veces a Lima, y así, esos beneficios son buenos. Esto lo recibí yo ya después de que fui un empleado regular de American Airlines. Hay muchos beneficios que en ese tiempo daban, ahora han cambiado un poco, pero siguen dando estos beneficios. Otro beneficio que nos daban es que, por ejemplo, las empresas americanas, esto yo lo he visto solo en empresas americanas, en esos tiempos tú podías dar boletos stand-by a amigos. Ahí sí pagaban más, era un porcentaje del precio total que tenía que pagar, pero de todas maneras seguía saliendo barato. Tú le podías dar amigos y estos amigos podían volar, podían viajar, te daban una determinada cantidad de boletos al año que tú podías utilizar, pero obligatoriamente tenías que tener la visa norteamericana, porque Estados Unidos pasa por los Estados Unidos. No, American Airlines, perdón, pasa por los Estados Unidos, así que de todas maneras tenías que tener la visa norteamericana, porque si no podías subir te tenías que quedar. Eso me pasó a mí muchas veces. Yo me he quedado, por ejemplo, en Miami, en Dallas, en muchas ciudades, porque el avión estaba lleno, o el vuelo anterior se retrasó o se canceló y a todos los pasajeros los pasaban este vuelo y yo me quedaba sin subir al avión. Esos son los riesgos de utilizar este tipo de boletos, beneficios que te da la empresa, las aerolíneas, mejor dicho. Ya después que me explicaron todos los beneficios, pues claramente, ¿no? Ya poco a poco fui aprendiendo todo, ya tenía más tranquilidad, ya estaba trabajando ya en el aeropuerto. Tuve que ir primero a los counters, pero ya directo a trabajar. Ya sabía el sistema, había aprendido el sistema, sabía las normas, las regulaciones de la empresa. Y ya empecé a chequear a pasajeros. Poco a poco comencé a chequear. Primero me pusieron en los counters de clase económica. Y después poco a poco ya me van poniendo en la business class y luego hasta la primera clase. Una vez que ya yo comencé a trabajar ya más tranquilo ahí, ya comencé a moverme solo. Trabajar ahí es bien... es muy bueno, es como decimos en Japón, bien omoshiroe. Bien bonito es trabajar, porque ahí escuchas cualquier tipo de idioma. Te llegan pasajeros de cualquier nacionalidad. Especialmente a mí los japoneses me ponían a los pasajeros de habla hispana, ¿no? Porque por el idioma es mucho más fácil. Entonces yo trataba siempre con peruanos, con brasileños, con argentinos, con mexicanos, ¿no? Todo lo que eran pasaban mayormente por el counter. Y ahí yo podía conversar con ellos, que de dónde eran. Algunos me contaban de que habían ido a trabajar a fábricas lejos allá, en esos años todavía, Nagoya, Osaka. Algunos venían de Kyushu, otros venían del norte, lugares donde yo pensé que no habían peruanos, pues habían. Trabajaban en fábricas, algunos trabajaban en madereras, así que fábrica de madera, diferente tipo de trabajo. Y yo ahí, bueno, ya podía conversar con ellos, ¿no? Entonces eso es lo que me gustó a mí, que poco a poco yo me fui haciendo
más indispensable para American Airlines porque la mayoría de pasajeros en esos tiempos eran latinos y yo los atendía a todos ellos. Los japoneses pues estaban contentos porque como ellos no hablaban español, entonces me lo pasaban a mí. Y yo poco a poco ahí trabajando, aprendiendo, pero siempre aprendiendo, siempre aprendiendo. Hay que estar siempre ahí en todas, ¿no? Para poder surgir, ¿no? Avanzar, subir de nivel. Lo único malo, bueno, yo no digo lo único malo, creo que no ha sido malo, ha sido bueno. Pero de tanto que yo trataba con peruanos, con latinos, muchos de ellos se comenzaron a pasar la voz de que en American Airlines había un peruano que trabajaba. Entonces la gente cuando ya viajaba venía con esa idea. Y miraban así en el counter y por ahí algunos le decían, no, ese es el que está ahí. Entonces hacían fila en mi counter, pues, donde yo estaba. Así los otros counters estén vacíos, ellos hacían fila ahí donde yo estaba. Y los japoneses se reían porque me decían, oye, aquí no vienen, siempre van a tu sitio, ¿no? Hay que por el español, pues le digo, más fácil para ellos. Tú no le vas a poder hablar. Ah, sí, yo tenía mi cola ahí. La cola te la tenía ahí. Y algunos venían y me decían, o tú eres peruano, no, tú eres Ricardo, el señor que trabaja aquí, ¿no? El pata. Sí, le digo, pero yo no lo conocía, sino que se habían pasado la voz de que había un peruano y por eso también venían bastante y volaban en América. Y especialmente cuando yo estaba, porque tampoco no es que trabajaba todos los días, también tenía descanso, ¿no? Pero cuando yo estaba ahí me hacía mi colita ahí de pasajero que tenía yo. Todos los días, ese trabajo, el trabajo en el aeropuerto es casi lo mismo. Lo único que cambia son las personas. Entonces cuando cambian las personas, los problemas que hay son diferentes. Pero mayormente con los latinos los problemas que yo he tenido es de maletas en esos tiempos. La mayoría pues venía, trabajaba un par de años y quería llevar pues un montón de cosas a Lima, a sus familiares, cosas que no habían en Perú y que habían acá. Entonces traían maletas bien grandes, esas maletas que tenían cierre. Esas grandotas, con esas viajaban. Pero se pasaban del peso. Entonces las aerolíneas pues tienen una regulación, todas. Normalmente son cada maleta hasta 23 kilos. Solamente te aceptan 2 maletas en algunas aerolíneas, dependiendo, otras te aceptan una, en otras las LCC no te aceptan ninguna, te cobran, todo te cobran. Ahora, antes no, antes eran hasta 2 maletas. Pero la gente traía maletas más, pesaban 30, 32, y el tamaño, como les digo, eran esas con cierre y eran bien grandotas. Y también hay medidas. Y si te pasas de esa medida también te cobran. Entonces ahí era mi conflicto. Porque yo tenía que explicarle, pues, en el caso de que el pasajero sea un peruano, explicarle, mira, te pasas en medida, te pasas en peso, te va a costar, no sé, no me acuerdo cuánto era, pero creo que era 30.000, 40.000, y era un montón de plata, era muchísimo dinero. Y entonces ahí él me decía, pero hermano, somos peruanos, ayúdame, una rebajita. Yo lo entendía, pero no es mi empresa, yo soy empleado, yo no puedo estar haciendo rebajas. Y yo tenía, como era un nuevo, siempre tenía mis supervisores atrás, que me estaban vigilando, porque me vigilaban, porque si yo no podía hacer algo, ellos ahí mismos entraban y me ayudaban, me apoyaban o me enseñaban. Por eso los tenía atrás. Y cuando sucedió este problema, pues si me decían, ya pues hermano, tú eres peruano, ayúdame. Pero yo le digo, no, lo único que te puedo ayudar es a chequear y a explicarte el procedimiento. Pero no se puede hacer rebaja, hermano, porque esta es una empresa. Yo no soy el dueño de la empresa. Y ahí ya pues el pasajero veía la forma de cómo acomodar su maleta, sacar cosas, y ya no los podía llevar. Algunos venían con algunos acompañantes y a ellos ya les dejaban el exceso, ¿no? Lo que ya no podían llevar porque no querían pagar, porque era muy caro. Y así me pasaba los días, pero para mí era algo bonito, me gustaba. Y esa es otra de las cosas que yo creo que uno cuando trabaja en una empresa tiene que gustarte, porque
Yo en realidad cuando entré a una fábrica, el primer año cuando llegué, no me gustaba. Y sí tenía que trabajar porque, bueno, para eso había venido. Pero no me sentía contento, no me sentía alegre, no me sentía bien. Pero aquí en el aeropuerto sí me gustaba. Y me sentía bien, me sentía contento, aprendía. Me pasaban muchas cosas bonitas. Y es por eso que yo seguía, siempre seguía. Y luego ya comencé a aprender muchísimas cosas más, mucha más información. Los jefes ya me iban mirando un poco más. Me decían esto, mira, mañana vamos a tener tantos pasajeros que llegan de Perú, así que por favor te encargas de las llegadas, cualquier tipo de problema, ahí tú vas mirando, vas monitoreando, si no puedes nos llamas y nosotros te vamos a dar las instrucciones, porque ese era casi los trabajos que teníamos que hacer en las llegadas, porque hay llegadas y salidas. Entonces, había días, porque todo era rotación, había días en que ya me tocaba en las llegadas, otros días me tocaba en tránsito, pasajeros que venían solamente a hacer tránsito, no tenían por qué pasar inmigración, pero algunos de los pasajeros pues no, como no saben, es la primera vez que llegaban a este aeropuerto, se equivocaban y se iban a inmigración los devolvía porque decían, no, usted no pasa por acá, tiene que ir para el otro lado. Entonces ahí teníamos que ir corriendo y buscar al pasajero y llevarlo hasta su conexión, ¿no? Que era en otra puerta. Durante todo este tiempo yo conocí y llegué a ser hice amigos de muchísimos peruanos. Hay algunas anécdotas que a mí me han pasado que después de años, yo he ido a una reunión, a una fiesta o a algún restaurante peruano aquí en Japón y me he encontrado con otros peruanos y me han reconocido y me han dicho, disculpa, ¿tú eres el que trabajabas en el aeropuerto hace 10 años, 15 años? Sí, le digo, hasta ahora trabajo en el aeropuerto, le digo. Sí, tú eres el que trabajas en American, ¿no? Ah, sí, le digo, yo trabajé en American y luego, bueno, ahora ya no trabajo en American, estoy en otra aerolínea, pero sí, yo soy. Y me dicen, muchas gracias, hermano. Entonces yo me quedo mirándolo, ¿no? ¿Por qué? Le digo, ¿qué hice? ¿Qué fue? No, mira, me dice, en esos tiempos vino mi mamá y mi mamá estaba perdida dentro del aeropuerto. No sabía para dónde ir. Sí, porque el aeropuerto no es chiquito, es grande adentro. Si no lees bien los carteles, te llegas a perder o pierdes tiempo, ¿no? Y me dice, tú estabas pasando y yo te vi y te pasé la voz. Porque yo sabía pues que ahí había un peruano, pues. Así se habían pasado la voz pues varios. Y te dije, por favor, mi mamá acaba de llegar en tal vuelo de American y parece que adentro se ha perdido porque ya hace rato y no sale, me dice. ¿Y yo qué te dije? Le digo, no, tú ahí mismo entraste y al rato saliste con mi mamá. ¿Así? Le digo. Sí, oye, por eso muchas gracias, hermano, nunca te he podido agradecer, pero ahora que te veo ya después de años, pues ya, gracias, mira. Y así ha habido cosas que yo en realidad no recuerdo porque han sido tantas cosas que me han pasado y todo eso es parte de mi trabajo, no es que yo era algo especial, era parte de mi trabajo. Y a veces me encuentro con personas también que me han dicho lo mismo, ¿no? Oye, gracias por la ayuda, no sabía cómo viajar, tú me ayudaste. Eso es lo gratificante para mí, que después de tantos años haya gente que se acuerde de mí y que me agradece cuando yo me los encuentro así en cualquier fiesta aquí en Japón, en cualquier evento peruano, latino que hay. Y yo voy, ¿eh? Aquí en American Airlines comencé lo que fue ya mi vida profesional. Como yo siempre digo, trabajar en una aerolínea yo no lo tomé como un trabajo normal. Yo lo tomé como una profesión. Porque yo vi que aquí, en este aeropuerto internacional de Narita, no interesa tu nacionalidad. No interesa de dónde eres. No interesa si en tu país hablan español, portugués, inglés, no. Claro que eso te ayuda a desenvolverte dentro de tu trabajo, porque por ser un aeropuerto internacional
tienes que hablar necesariamente inglés. Y por estar en Japón, también tienes que hablar japonés. Aparte, si tienes otros idiomas, como el español, el portugués, el italiano, el francés o cualquier tipo de idioma, eso te ayuda bastante, bastante. ¿Sí? Pero eso fue lo que a mí me dio más ganas de seguir, porque vi que podía aprender más idiomas, otros idiomas que yo nunca había escuchado. Y todos los días los escuchaba ahí en el counter. Y lo que más me llamó la atención es que aquí sí podía surgir. Yo tenía un jefe japonés, un jefe australiano y un jefe hawaiano. Y así yo veía en otras aerolíneas si habían jefes o personas que tenían los títulos de líderes o supervisores que no eran solamente japoneses, de toda nacionalidad. Y yo vi eso y yo dije, si yo aprendo, voy a surgir. Ya había pasado, ya había escalado algunos trabajos, pero tenía que seguir. Poco a poco fui surgiendo. Poco a poco fui yendo a tener un poco más de nivel, ya sé, tanto en el idioma como en el trabajo. El trabajar en un aeropuerto internacional te hace conocer o encontrarte con muchas personas importantes, actores, cantantes, presidentes. Pero esto te lo cuento en el próximo video. Ya sabes, si te gustó el video, like. Con eso me apoyas y yo seguiré subiendo más información y por supuesto videos de mi historia aquí en Japón. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, totalmente gratuito, fácil, clic donde dice suscribirse, otra vez clic en la campanita de notificaciones y por último escoger la opción todas, y con esto haces que el YouTube se abra, muchísima gente vea y tú tengas automáticamente toda la información que yo estoy subiendo a este canal. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao!